cumplen su promedio de vida, estos mueren. ¿Qué significa? Lisicelular, ¿no? Estas células se destruyen automáticamente por un proceso de lisis celular y se crean nuevas y nuevas células. Por eso que ustedes cuando se bañan o cuando se lavan las manos, no sé si han visto ustedes que cuando refriegan muy bien, ¿no? Y coloquialmente hemos escuchado muchas veces, se está sacando la caracha, ¿no? Pero eso básicamente es el tejido epitelial de corneocitos, pues, que han sido células escamosas que han sido, pues, en este caso, ya células muertas, ¿no? Células muertas que ustedes están eliminando. Entonces las células nuevas, pues, se están generando o se están creando a nivel del estrato basal. Del estrato basal, estamos yendo de profundo a superficial, ¿ya? Estrato basal. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué continúa el estrato basal? ¿Qué continúa? A ver, vamos a responder ya porque tenemos que avanzar, si no. ¿Qué estrato? ¿Espinoso o granuloso? Ya. Tiene una característica importante en este estrato porque se van a encontrar células de defensa, ¿ya? Como los corpúsculos de Merkel y las células de Langerhans. Ahora, es esencial porque estas células, pues, contienen un factor de defensa inmunitaria, es decir, cualquier sustancia externa, ¿no? Patógena que quiera, pues, ¿no? invadir el estrato de la epidermis, estas células actúan como mecanismo de defensa. ¿Bien? Ya, perfecto. El estrato espinoso, muy bien, estrato granuloso, ¿no? Estrato granuloso. Vamos a encontrar células que se encargan de dar el pigmento a la piel. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la célula que se encarga de dar el pigmento a la piel, el color de la piel? Los melanocitos, porque estos segregan melanina, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son estas células, pues, en este caso, que nos protegen contra los rayos ultravioleta? No, las células que se encargan de protegernos contra los rayos ultravioleta, ¿cuáles son? ¿Cuál es su nombre de este tipo de células? ¿Qué dicen ustedes ahora? Ya, los melanocitos dan pigmento a la piel, ¿cierto? Bien, porque contienen, obviamente, o segregan melanina. Ya, hasta eso es verdad. Pero, ¿qué células se encargan de protegernos contra los rayos ultravioleta? ¿Qué células son esas que se encargan, pues, en este caso, del mecanismo de protección ante esos rayos ultravioleta? Pero que nosotros tenemos ese mecanismo de protección, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Qué células? Entonces, ¿qué era? Sí, ya, porque se agrega queratina. La queratina es un principal componente, pues, que en este caso va a brindar protección, ¿ya? Va a brindar protección. Estos queratinocitos, a nivel que van yendo de profundo a superficial, llegan a la capa superficial y externa que se llama estrato Queratinocito. lúcido, ya, la capa más superficial, lúcido, y luego sigue el estrato córneo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el estrato lúcido y córneo? Ah, es que el córneo está más externo, más superficial que el lúcido. Ah, perfecto, doctor. Entonces, a medida que estos queratinocitos van escalando las capas de profundo a superficial, ¿qué van perdiendo? Su capacidad de promedio de vida, es decir, su condición fisiológica. Van muriendo, van perdiendo su capacidad. Llegan a la capa más superficial, que es el estrato córneo, y es ahí donde encontramos ya todos los queratinocitos sin núcleo. Es decir, están muertos. Entonces, doctor, si están muertos, ¿qué pasa? Ah, es que forman tejido de protección, pues corneocitos. Por eso, cuando estos queratinocitos llegan a esta capa, no se llaman queratinocitos, se llaman corneocitos. Son queratinocitos muertos. Entonces, si yo le pregunto, en la capa más externa de la epidermis, el estrato más externo de la epidermis, que es el estrato córneo, encontramos, ¿qué células? Corneocitos, que significa queratinocitos muertos, queratinocitos sin núcleo, ¿ya? Ya, ok. Doctor, entonces el estrato córneo se diferencia, ¿no? Se diferencia en una piel gruesa y delgada. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un estrato córneo, ¿no? Delgado, una piel delgada, y un estrato córneo, una piel gruesa. ¿Ya? Bien, chicos.
Tejido conectivo, cuando hablamos del hipodermis, estamos hablando pues de células que contienen, o tejidos que contienen vascularización, ¿cierto? Vasos sanguíneos e inervación, ¿no? Cuando hablamos de inervación podemos hablar pues de las fibras del sistema nervioso simpático que actúan ante un agente, en este caso un estímulo externo, puede ser un estímulo físico, irritante, químico, ¿no? Etc. El estímulo, la presión por ejemplo, llega a la piel y son los receptores tegumentarios los que en este caso reciben la información y transmiten esa información sensorial, ¿no? Física, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso, lo cual el sistema nervioso envía la información o retorna la información hacia la piel para que reaccione con diferentes tipos de, en este caso, sensaciones térmicas, de frío, calor, dolor, etc. Entonces, estas células o estas estructuras, ¿no?, que se encuentran a nivel del hipodermis son aquellas que van a permitir la sensación, ¿no? Sensación táctil, ¿ok? Sensación. Ya, entonces tenemos los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, que son células, ¿no?, o tejidos que van a percibir la sensación externa, ¿no? En este caso frío, calor, ¿ok? Eso ya lo han visto en teoría. Perfecto. Ahora, básicamente, hay que ver algo esencial con respecto a lo que es este sistema tegumentario. El sistema tegumentario está compuesto por la piel y los anexos, es decir, las paneras, ¿no? No solo la piel está compuesta, no solo la piel pertenece al sistema tegumentario, sino también las estructuras anexas. ¿Cuáles son las estructuras anexas? Las glándulas por ejemplo, podemos hablar de las glándulas exocrinas y un ejemplo de ellas son las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, ¿ok? ¿Qué más? Pelo, uña, ¿ok? Son parte del sistema tegumentario, ¿ok? Son parte del sistema tegumentario. Entonces estamos estudiando pues un conjunto de estructuras que van a formar parte de una función en específico, protección sobre todo, ¿ya? Protección, ¿ok? Protección y sobre todo estabilidad de la homeostasis. Con ustedes hablamos qué es la homeostasis. La homeostasis es importante para regular, ¿no?, regular el estado de equilibrio dentro de un organismo. Eso significa, o eso es conceptual de la homeostasis. Ese es el concepto de la homeostasis. Regular los estados del organismo. Es decir, es el estado de equilibrio del organismo, ¿ya? Es decir, para que el organismo pueda funcionar fisiológicamente, necesita estar en un equilibrio. Por ejemplo, la glucosa en sangre. ¿En cuánto valor normal? ¿Cuál es el valor normal de la glucosa en sangre? 10 a 12. ¿De 10 a 12? Ya, claro, 110, en este caso 120, ¿no?, miligramos por decilitro de sangre. Ya. Cuando se exceden los niveles de glucosa en sangre, estamos hablando de una posible prediabetes, una diabetes, ¿cierto? Es una condición patológica, ¿no? Y cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre, estamos hablando de una hipoglucemia, ¿no? Deficiencia de azúcar en la sangre. Entonces esto conlleva también a una deficiencia patológica porque el organismo, ¿cómo va a actuar? ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, debilidad muscular, mareos, desmayos, etcétera, ¿no? Ustedes han visto un paciente hipoglucémico, ¿no? Se desmaya, ¿no? Entonces, para que el organismo esté en correcto estado fisiológico, tiene que estar en homeostasis. O la homeostasis va a regular esos desequilibrios patológicos. ¿Cómo regula? A través de la secreción de sustancias. Doctor, ¿qué sustancias? Hormonas. Hormonas, por ejemplo, uno de esos casos es las hormonas. Las sustancias reguladoras de homeostasis son las hormonas. ¿Qué hormona estaría involucrada con la disminución de la glucosa en sangre? La insulina. ¿Ya? La insulina. ¿Y qué hormona estaría involucrada con el aumento de la glucosa en la sangre? El glucagón.
Unas son segregadas por la célula B del páncreas, otras son segregadas por la célula A. Glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. Insulina disminuye o estabiliza, ¿no? Ya. Otro ejemplo sería cuando ustedes contrarrestan, o su cuerpo, su organismo, contrarresta el calor, ¿no? En una situación térmica, hipertérmica, a través de la secreción de glándulas sudoríparas, es decir, sudor, para contrarrestar la hipertermia, el calor, ¿no? ¿Okay? Corporal, ya el aumento corporal. Entonces, la homeostasis regula diferentes tipos de situaciones. No solo eso, sino también la presión arterial, por ejemplo. Ya, la presión arterial. ¿Okay? Ahora, para reforzar un poco de lo que es el sistema esquelético, chicos, ¿cómo es el sistema esquelético? Habíamos dicho que el sistema esquelético, en este caso, bueno, ya hemos enseñado posición anatómica, ya saben lo que es posición anatómica, ¿no? Para estudiar lo que es este sistema esquelético, ¿cierto? Ya, entonces, posición anatómica, posición anatómica. Las palmas de las manos deberían estar mirando al frente, ¿no? Ya, entonces ahí puedo yo saber cuál es lateral, cuál es medial, cuál es proximal y cuál es distal. ¿Sí saben lo que significa, no? Ya. A ver, el sistema esquelético, sistema óseo esquelético, ¿estudia qué cosa? Ah, las estructuras óseas, por otro. Ah, perfecto. Pero, ¿solo eso? No, también las articulaciones. Ya, las articulaciones. Ligamentos, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, el sistema esquelético está dividido en dos tipos, según su estructura está dividido en dos tipos, o según su función está dividido en dos tipos de sistemas. Sistema esquelético axial y sistema esquelético apendicular. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos o cómo diferencio yo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema esquelético axial y apendicular? El sistema esquelético axial tiene función de... ¿Qué estoy haciendo? Ya. Sistema esquelético apendicular, chicos, su función es generar apendicular, ¿ya? Generar movimiento. Esa es su característica principal de un sistema esquelético apendicular, ¿ok? Y axial. Axial. ¿Qué hueso es este? ¿Qué huesos forman parte de la bóveda craneana? Ah, frontal, parietal, temporal, occipital, ya. Estos huesos tienen una función en específico. ¿Cuál es? Si yo tengo un golpe acá y no existe tejido óseo, ¿qué es lo que voy a lastimar? El sistema nervioso central, el encéfalo, doctor. Entonces, ¿cuál es su función de la bóveda craneana, de los huesos de la bóveda craneana? Protección de órganos internos. ¿Qué hueso es este? Esternón. Cartílago costal, parrilla costal, o sea, huesos costales, parte de la parrilla costal, ¿ya? Parrilla costal. ¿Qué función cumplen? Protección de órganos a nivel de la cavidad torácica y abdominal. ¿Estamos o no estamos? Entonces ya saben cuáles son las funciones, ¿no? Y cómo se diferencia el sistema esquelético axial y apendicular. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el miembro superior, vamos a hablar de miembro superior, ¿ya? Miembro superior. Entonces, miembro superior está compuesto por miembro superior, miren, miembro superior, extremidades superiores, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí una famosa cintura, ¿qué cosa? Pélvica, ¿no? Ustedes conocen la cintura pélvica, pero ¿han oído de la cintura escapular? ¿Cuál sería la cintura escapular? El hombro, ¿cierto? Esa es la famosa cintura escapular, es el hombro, ¿ya? Entonces, doctor, nosotros tenemos 3 cinturas, ¿sí? Cintura pélvica y 2 cinturas escapulares, ¿ya? ¿Ok? El hombro. ¿Y la cintura escapular está compuesta por cuántos huesos? 3. ¿Cuáles son? ¿Qué hueso es este? El húmero. Ya. En su porción anterior, el huesito que se encuentra en su porción transversal anterior a lo que es la porción torácica superior
Ah, torácica superior, ok. Transversal, ah, perfecto. Anterior, ah, perfecto, antes del tórax. Ya. ¿Cuál es? A nivel de la apertura torácica superior. Ah, ya me ubiqué. ¿Cuál es? La clave. Y el tercer hueso sería el que se encuentra a nivel posterior del tórax. Escapulado, también llamado omóplato. Entonces, ¿estos huesos son pares o impares? Los tres, ¿no? Ya. Estos huesitos, ¿no? A su vez, se van a articular entre sí. Sí. ¿Ya? ¿Con quién se articula? Así, a simple vista, ya no voy a mencionar todavía los nombres de las articulaciones. Pero ¿con quién se articula, por ejemplo, el omóplato o escápula? ¿Con quién se articula? ¿Con qué huesos? ¿Con él? Claro, con el húmero. ¿Ya? ¿Con la? Ya. No. Ya, ahí hay un error, ¿no? Muchos se confunden cuando ven este tipo de preparados. Doctor, pero acá está articulado. Sí, pero está articulado con tornillos. Nosotros tenemos tornillos en el cuerpo. Imposible. No, doctor, pero ¿por qué lo hacen así? No entiendo. Ah, es que no está con músculos, pues. Ya, la escápula en su porción posterior no está articulada con ningún hueso. Doctor, ¿está sostenida al aire? Sí, está sostenido y estabilizado. ¿Por qué? Por los músculos, una serie de músculos grandes, ¿ya? Una serie de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral hacia la porción de la parrilla costal, ¿ok? Esos grandes músculos podemos ver como el serrato posterior, los rotodios, etc. Doctor, entonces quiere decir que está sostenido, sí, por músculo, está sostenido, ¿ok? Pero no está articulado a la columna, así como se ve aquí. Para que no se vayan a confundir, perdón, no está articulado ni a la columna ni a los huesos de la parrilla costal, ¿ok? No están articulados a los músculos, ¿ya? A los músculos, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, doctor, si es así, entonces podemos hablar de cada uno de ellos. A ver. Si hablamos de la cintura escapular que forma parte del miembro superior, también podemos hablar de los otros huesitos que forman parte del miembro superior, tanto derecho como izquierdo. El húmero formaría parte del brazo y el antebrazo. Radio y cúbito. ¿Ya? Ahora, pregunta de examen. ¿Cuál de ellos se encuentra en una posición lateral? ¿Cuál de ellos se encuentra en una posición mesial? ¿Quién es lateral y quién es mesial? ¿El radio o el cúbito? ¿Quién es mesial? ¿El radio o el cúbito? A ver, doctor, entonces ya, posición anatómica, ¿no? Doctor, pero yo cómo sé cuál es el cúbito y cuál es el radio. Ah, es que el cúbito es el que se está articulando con el húmero. El radio, no. ¿El radio se articula con quién? Con el cúbito. Con el cúbito. El que se articula con el húmero, ustedes pueden tocar en la porción posterior una apófisis, ¿no? Una protuberancia. Que cuando estudiemos cada una de sus estructuras, ustedes van a ver que esa apófisis se conoce como olecranon, que va articulado en la cavidad o la fosa olecraniana del húmero. Entonces, cuando ustedes generan este movimiento, pues obviamente estamos viendo que el olecranon del cúbito está encajando ¿dónde? En la cavidad olecraniana o fosa olecraniana de quién? Del. Entonces, el húmero está acá. Bueno, acá este es el húmero y este es el olecranon del cúbito. Aquí los movimientos, ¿no? ¿Qué movimientos? Flex. Ya. Doctor, entonces, este es el cúbito, porque está articulado con el húmero. Entonces, el cúbito en esta posición, ¿qué es? ¿Mesial o distal?
Mesial o distal. Inicial. Mesial. Porque está cerca o próximo a la línea, entonces podemos, a la línea media, entonces podemos decir que también es proximal. Claro, proximal y medial o mesial son términos similares o iguales que definen la misma estructura, es decir, que están próximos a la línea media. Y el radio distal, o también llamado lateral. Pero si yo estudio la posición anatómica de esta manera, el doctor me dijo que el cúbito era mesial. Ya, porque acá está distal. Por eso es importante la posición anatómica. Yo no puedo estudiar a un paciente de esta manera. ¿Qué será así? ¿Ya? ¿Okay? Entonces yo recién puedo decir que el cúbito es medial y el radio es lateral. Luego tenemos tres secciones que forman parte de los huesos de la mano, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son esas tres secciones? Carpios. De proximal a distal o de medial a lateral. Carpios. Metacarpios. Falange. Los carpios se dividen en dos filas de 8 huesos, ¿cierto? Una fila de 4 y otra fila de 4. ¿O no? ¿O no? Sí. Ya. La primera fila de distal a medial o de lateral a medial o de lateral a proximal, podemos encontrar la primera fila distribuida en ¿quiénes son? La primera fila de los carpios proximal, la primera fila de los carpios, los 4 primeros. Ya, escafoides, semilunar, piramidal y pisi. Ya. La segunda fila, trapecio, trapezoide, grande, gigantoso. 8. Entonces acá hay 8 y acá hay 8, son 16 carpianos. Sí, 16 carpianos. Ya. Las falanges, perdón, los metacarpianos son 5. 5. ¿Ya? ¿Cómo se llaman? Que lo enumeran según su escala. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Pero de dónde cuento yo? ¿De medial a distal o de distal a medial? De lateral a medial comenzamos a contar. Entonces, radio lateral. ¿Qué pasó acá? Ya, radio lateral, cúbito medial. Entonces, cuento, ¿no? Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto. Metacar. No puedo contar así ya. Primer metacarpiano, segundo. No, pues. Ahora, si está así, igual, pues, ¿no? ¿Qué? ¿Primero o quinto? Primero. Ya, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? ¿Ya? Listo. Luego siguen las falanges. A ver. Todos los dedos de la mano, excepto el dedo pulgar, tienen 3 falanges. ¿Por qué, doctor? Ya, vamos a empezar por el meñique. El meñique tiene 3 falanges, 1, 2, 3. Esta que se encuentra en su porción más distal se llama falange distal. Este que se encuentra en su porción media se llama falange media.
Y este que se encuentra en su posición proximal se llama falange proximal. Proximal, media y lateral. Todos tienen la misma característica. Este dedo anular tiene falange media, falange proximal, media y tal. El dedo medio igual también. El dedo índice de la misma forma, ¿ya? Índice, medio y anular. El pulgar no tiene falange media. Entonces, falange distal y falange proxi. Entonces, ¿cuántas falanges tenemos? Ya, en una mano, ¿cuántas falanges tenemos acá? 14. ¿Más la otra? 28. 28 falanges. ¿Cuántos metacarpios? 5. ¿Y 5? ¿Cuántos carpianos? 8 y 8. 16. ¿Cuántos cúbitos? 2. ¿Cuántos radios? 2. Podemos ir sumando, ¿no? Ya. 10 metacarpianos. Y 16 falanges, ¿no? Ya. Los carpianos, los nombres, ¿no? Hay que aprenderlo, ¿no? Luego vamos a estudiar, jóvenes, no sé si esta semana, pero esta semana debería ser. Tenemos que estudiar cada una de sus detalles anatómicos. Es decir, cojo el hueso y estudio cuáles son las partes de cada de este hueso, ¿no? Línea intertubercular, tubérculo mayor, tubérculo menor, cuello anatómico, cuello quirúrgico, ¿no? Cabeza del húmero, tubérculo del deltoideo, ¿no? ¿Okay? Línea hipofisiaria, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar, ¿ok? Cóndilo, epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, ¿no? Las fositas, radial, en este caso coronoides, ¿no? Fosita olecraniana, eso lo vamos a ver poco a poco. Yo lo voy a enseñar con una tiza y ustedes van a reconocerlas. Esa es la forma de poder estudiar. Igual también en la clavícula, ¿ya? Las articulaciones, me olvidé decir. De una vez para ir con articulaciones ¿cómo se llamaba esta porción? Hombro, ya, pero tenía un nombre anatómico. Cintura, escapular. Acuérdense ustedes. El omóplato escápula define el nombre, ¿no? Cintura escapular. Ya, perfecto. Ahora miren, están articulados entre sí, habíamos dicho quiénes. El húmero está articulado con la escápula está articulado con la clavícula y la clavícula con el esternón. Doctor, pero el esternón no forma parte de la cintura. No forma parte de la cintura escapular. El esternón forma parte del esqueleto axial que protege, ¿no? La cavidad torácica. Ya, muy bien. Entonces, la clavícula está articulada en sus dos extremos. Un extremo medial y un extremo lateral. ¿Ya? Un extremo lateral. ¿Ya? Muy bien. O distal también, ¿ya? O distal. El extremo proximal o el extremo medial, también llamado así, se articula ¿con qué hueso? Con el esternón. El esternón se había dividido en 3 porciones, ¿se acuerdan o no? La porción superior se le conoce como mango o manubrio del esternón. No, ya, mango o manubrio del esternón. La porción más larga que parece una corbatita, cuerpo del esternón, y la apófisis, esta puntita, se le conoce como apófisis sifoide. Sifoide. Entonces, ¿con qué porción del esternón se articula la clavícula? Con el mango manubrio del esternón. Ya. Entonces, el extremo medial de la clavícula
o la carilla articular medial de la clavícula se articula con la carilla articular del mango manubrio del esternón, formando la articulación ¿cómo se llama ese hueso? Externo, clavícula, articulación externo-clavicular. Pregunta de examen, dice, ¿no? La carilla medial del extremo proximal de la clavícula se articula con la carilla articular del esternón, del mango manubrio del esternón, formando la articulación. Ajá, y ese es el paso que formando, ¿no? ¿Qué cosa? La articulación externo-clavícula, el extremo distal o la carilla articular del extremo distal de la clavícula se articula con el extremo distal o carilla articular, ¿ve? Ya, esta apófisis que ustedes ven, ¿no? Miren, ustedes ven acá una espina, ¿no? Que divide que sale, ¿no? Que se exacerba de la clavícula una espina, ¿cierto? Su porción posterior que ustedes no pueden tocar aquí. Cuando ustedes están acá atrás, ustedes ven que se siente ahí una prominencia de este huesito. Claro, este huesito forma parte de la clavícula, ¿ok? Ahora, perdón, de la escápula, ¿ya? Del escápulo del omóplato. A esta porcioncita de la escápula se le conoce como acromión, ¿ya? Y esta otra apófisis que está en su porción de adelante como un cachito, se le conoce como apófisis coracoide. Entonces, de estas dos puntitas, de estos dos cachitos que salen de este hueso escapular del omóplato, el anterior se llama apófisis coracoide y el posterior se llama acromión. ¿Quién se articula con la clavícula? ¿El apófisis coracoide o el acromión? El acromión. La coracoides no se articula con ningún hueso. ¿Bien? El acromión sí, porque se articula para formar, en este caso, la articulación del hombro, ¿ya? Entonces, si esto se llama acromión, la articulación formada por la carilla articular distal de la clavícula y la carilla articular del acromión se le conoce como articulación acromio clavicular. Acromio clavicular. Fácil, ¿no? Ya. Ahora ustedes ven que en la porción media ustedes pueden observar aquí. Bueno, esto no teníamos, porque estos fierritos forman parte de la articulación aquí para el esqueleto. Pero si quitamos el fierrito, ustedes ven aquí una cavidad en el hueso escapular, ¿no? Una cavidad, una concavidad, ¿cierto? Yo les había dicho que para formar una articulación tiene que haber una cabeza, una prominencia, la cabeza del húmero con una cavidad. ¿Ok? La cavidad se conoce como cavidad glenoidea. Entonces, cavidad glenoidea hay en diferentes partes. Por ejemplo, aquí hay una cavidad glenoidea. Se llama cavidad glenoidea del hueso temporal. Pero esta es cavidad glenoidea del hueso. ¿Qué hueso? ¿Ah? Omóplato. O sea, cavidad glenoidea de la escápula o omóplato, ¿ya? Cavidad glenoidea. Entonces, la cavidad glenoidea de la escápula se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación. ¿Qué articulación? Glenohumeral, porque esa es la cavidad glenoidea. Entonces, toma el nombre, ¿no? Glenohumeral. ¿Sí? Estas son las tres articulaciones que podemos encontrar a nivel de la cintura escapular. Ahora, si bien es cierto, esto es conceptos generales, ¿no? En una vista anatómica de un plano superficial, ¿no?
de lo que es los huesos o extremidades del miembro superior. Doctor, entonces yo estudiaba el lado izquierdo, pero el lado derecho tiene el mismo nombre. Sí, tiene el mismo nombre, tiene los mismos nombres. Si aquí hay una articulación glenohumeral, acá también. No, que esta es la articulación glenohumeral del lado izquierdo y esta es la articulación glenohumeral del lado derecho. ¿Ok? Un hueso largo contiene 3 partes. ¿Ya? Un hueso largo contiene 3 partes. Ustedes saben diferenciar cuál es un hueso largo, cuál es un hueso plano, cuál es un hueso corto, cuál es un hueso piramidal, ¿no? ¿Sí? Biciforme, ¿sí? Lo han visto, ¿no? Ya. Hueso largo. Tenía una característica esencial porque se dividía en 3 partes, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Ya, sí, pero eso es anatómico, ¿no? Posición anatómica, sí, claro. Distal, medial, proximal, ya. Pero el huesito largo está dividido en 3 porciones. Huesos esponjosos, hueso compacto. Ya, muy bien. Pero a ese nombre se le conoce como los extremos de los huesitos, del huesito, de este húmero, los extremos se les conocen como epífisis. Epífisis. El centro, que es el más duro del hueso compacto, se llama diáfisis. ¿Ya? Diáfisis. Y la porción que une a la diáfisis con la epífisis se le conoce como, o sea, la porción que une la diáfisis con las epífisis se le conoce como metáfisis. ¿Ya? Doctor, ¿y cuáles son las características, pues, por ejemplo, de la epífisis? Es que la epífisis está compuesta por un hueso trabeculado, esponjoso. Quiere decir que no es duro, no es muy compacto, es flexible. Y la metáfisis está compuesta por la placa ósea. Es decir, esta placa ósea es una placa esponjosa que permite el crecimiento. Pues aquí se da el crecimiento, no acá. El hueso no crece en la diáfisis. El hueso crece ¿dónde? En la metáfisis. Prolonga la metáfisis, lo cual, ustedes cuando ven por ejemplo, a un paciente, un hueso de un paciente niño o adolescente, ustedes ven que su diáfisis permanece, pero ¿cuál es más corta? La metáfisis, ¿no? Es más corta. A medida que va alargando, ¿no? El proceso de crecimiento y desarrollo, ustedes pueden ver que ya se presenta pues un hueso más largo, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, de estas 3 porciones del hueso largo, ¿cuál es la más susceptible a fracturas? Es decir, por ejemplo, ¿no? Este pacientito se llama Juan, ¿ya? Y pues este pacientito es un trabajador, pues es un trabajador que labura en un centro de trabajo donde trabaja con maquinarias pesadas. Y está cargando, pues en este caso, una cierta cantidad, un elemento de una fuerza mayor. Y le cae un cuerpo extraño de gran dimensión y de gran tamaño y de gran peso en esta porción de su brazo. ¿Dónde crees que sea la fractura? ¿En la diáfisis, en las epífisis o en la metáfisis? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el medio. Sí. Pero créanme ustedes que por lógica ustedes dirían diáfisis, pero la diáfisis está compuesta por un hueso duro. Es casi vamos a decirlo, más complicado que la fractura se dé a este nivel. Doctor, pero es que el elemento extraño es fuerte, ya. Si es muy pesado, sí lo van a fracturar, pero si es moderado, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, el peso cae aquí, pero la fuerza se distribuye a los extremos. Y la que sufre la presión, ¿quién es? Las metáfisis, que son huesos. Entonces, ustedes cuando vean radiografías óseas, ya sea de miembro superior e inferior, ustedes van a ver que la mayor parte de las fracturas o de las fisuras o fracturas se dan a nivel de la metáfisis. Entonces ustedes van a ver fractura metafisiaria del húmero, fractura metafisiaria proximal del húmero, proximal.
Fractura metafisiaria distal del húmero. ¿Cierto? Se dice fractura diafisiaria. Más complejo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes ya, sabiendo terminología anatómica, pueden ubicar ya, ¿no? Fractura diafisiaria. Mesial. Diafisiaria mesial. Perdón, diafisiaria distal. Mesial. Perfecto. Fractura metafisiaria, ¿ya? Recuerden ustedes que la porción más susceptible es la fractura metafisiaria, ¿ya? Bien, ¿qué significa hueso trabeculado? Yo les he dicho que la metáfisis tiene una porción de hueso trabeculado, a diferencia del hueso compacto de la diástasis. Trabeculado quiere, ustedes han visto las trabéculas, son agujeros, ¿cierto? Agujeros. Esponjoso es igual a trabeculado. ¿Por qué? Porque esponjoso viene obviamente de esponjas, ¿no? Pero las trabéculas son, ¿qué cosa? Agujeros. Entonces, el hueso, si ustedes ven radiológicamente o histológicamente, va a estar compuesto por múltiples agujeritos, lo que hace que sea más susceptible a fracturas. Esa es la razón, chicos, ¿ya? Un hueso trabecular compuesto, ¿ok? Ya. Claro, lo que permite también su crecimiento, obviamente, ¿no? Lo que permite su crecimiento. A ver, entonces estos huesos que hemos visto del miembro superior forman parte del esqueleto óseo apendicular o axial. Apendicular, ¿no? Porque su función de estos tres es generar móvil. Ya. Yo les pregunto algo. ¿Se genera el movimiento solo producto del movimiento óseo? O sea, ustedes pueden generar movimientos solo usando el sistema esquelético. No. ¿Qué hace falta? Muscular, los ligamentos y el músculo. Músculo, ligamentos, aquí hay un músculo elevador de la escápula que eleva la escápula, ¿no? A nivel del cuello, por ejemplo, hay músculos, también vamos a ver la próxima semana, el esternocleidomastoideo, genivideo, músculos que van a ir insertados en la clavícula, esternoclavicular, ¿no? ¿Okay? Bien, ahora, cuando vemos, a ver, entonces este es el tronco, ¿no? Inferior, y vemos el tronco superior, ustedes pueden ver que en su porción posterior se une, ¿no? Es decir, la cavidad torácica con, ¿qué cosa? El macizo cráneo facial. Esto está unido por, ¿qué cosa? La porción cervical de la columna vertebral, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, doctor, este es el cráneo, sí, cráneo, muy bien, cráneo, ya. Que ahora está dividido en dos porciones. ¿Yo lo dije la semana pasada? No, ¿no lo dije? ¿No? Ya, sí, viscerocráneo y neurocráneo, claro. El neurocráneo está compuesto por los huesos que recubren la bóveda craneal. Y el viscerocráneo está compuesto por los huesos del macizo facial. ¿Ya? Ya, doctor, entonces, fácil, ¿no? Neurocráneo. ¿Qué huesos encontramos? Ya, dígame si es par o impar, ¿ya? Ya, frontal. En su porción anterior, el hueso más prominente, el que sobresale en su porción anterior, es el hueso frontal. ¿Par o impar? Par, porque ¿dónde está el otro frontal? ¿Está dividido, doctor? No, no está dividido. No está dividido. Es impar, ¿ya? Hueso frontal. El hueso que está próximo o que colinda en su porción posterior con el hueso frontal, o los huesos que colindan en su porción posterior, son los huesos par y impar. Entonces son dos, ¿no? Par. Ya. En su porción posterior, el hueso occipit, par o impar.
A los lados, los huesos, tiempo, par o impar. Par. Ya, muy bien. ¿Cuántos huesos son ahí? 6 o 7. 6. ¿Ya? Doctor, pero yo había estudiado que son 8 huesos. ¿Dónde están los otros? El esfenoides y él. ¿Pero dónde están? No lo veo, pues. Es que están dentro de la base del cráneo. Ahí se va. El esmoidal se puede ver, ¿no? A nivel pues, de la cavidad orbital. De repente también por la cavidad nasal. Sí, claro. La espina del esmoide. Ya, ok. Y los huesos esfenoides se logran ver cuando ustedes hacen un corte. ¿Qué corte? ¿Qué es este corte? Ya vimos planos, ¿ah? Por favor, acá no se equivoquen. ¿Qué corte es? No. Cuando se divide el cuerpo en superior e inferior. ¿Occipital? Sagital, no. ¿Occipital? No. Coronal, no. ¿Occipital? Porque el coronal divide el cuerpo en anterior y posterior. El sagital divide el cuerpo de derecha e izquierda. Transversal. Puede dividir. En un corte transversal ustedes pueden observar, pues, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, corte transversal quiere decir que yo lo estoy viendo así. Sí. Ojo aquí, aquí. Estoy viendo así. Entonces ahí puedo ver la base del cráneo, ¿no? ¿Ok? Una fosa endocranial anterior, posterior. Entonces, en la fosa endocranial anterior vamos a observar las alas mayores del efenoides. Ahí está el efenoide. Parece un murciélago, el efenoide, con sus alas mayores y menores. Es un murciélago, ¿ya? Ya, entonces son 8, pues, ¿no? Usa el cráneo 8. ¿Quiénes son? Un frontal, 2 temporales, 2 parietales, un occipital, un efenoides y un... Ya. Huesos del macizo facial. Nariz. ¿Cómo que nariz? Si no hay tejido piel ahí, no hay nariz. Hueso nasal. Voy a poner nariz, ¿ah? Ojalá. Hueso nasal. Este huesito por donde emerge y hay una glándula ahí lacrimal ubicada. Hueso lacrimal. O también llamado hueso ungis o lacrimal. Ya. ¿Qué más? Cigomático o también llamado molar, no, malar. Malar, ¿ya? Malar. Cigomático o malar. Cigomático o malar. Hueso cigomático o malar. Hueso del pómulo. ¿Qué? Yo soy sordo. Estoy cansado. Maxilar superior. Inferior. Maxilar inferior, ¿cómo también llamado? Mandíbula. Mandíbula. Ya. ¿Qué más? Una maxilar. Ya. Entonces, yo les había dicho, jóvenes, que acá también hay una articulación que permite realizar movimientos. Es una articulación sinovial, sí. Diartrósica, sí. ¿Por qué? Porque te permite realizar movimientos. Ya. ¿Qué movimientos? Fácil. Elevación, descenso, protrusión, retrusión, lateralidad, etc. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, pero lateralidad, apertura, cierre, ¿no? Descenso, protrusión, retrusión. Ya, perfecto. Pero esta articulación se da por la unión de 3 huesos. ¿Cuáles son? La cavidad glenoidea del hueso temporal. El cóndilo de la mandíbula
¿cierto? ¿Ya? Una vacuna, ¿eh? ¿Y? El arco cigomático. Ah, arco cigomático. Ya. Ah, muy bien. Perfecto. Pero ustedes se dan cuenta que esta cavidad tiene límites. ¿Por qué tiene límites? Para evitar pues que esta cabeza del cóndilo se salga, pues, no se desloque, por así decirlo. Ya, muy bien. ¿Cuáles son esos límites? Ah, el límite anterior, porción posterior del arco cigomático. El posterior, apófisis, más mastoides o apófisis mastoidea. ¿De qué hueso? Occipital. Apófisis mastoide de hueso occipital. Doctor, entonces claro, cuando yo abro la boca así grande, ¿no? Tiene un límite, pues. No se va a ir más atrás porque acá está la apófisis mastoide del occipital. No se puede ir atrás. Ah, pero si yo voy derechazo aquí, claro, a decirle voy a desarticular, ¿no? Puede haber una fractura de la apófisis mastoide. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora miren, no solo es la apófisis mastoide, sino también es la apófisis estiloide, chicos. ¿Ya? La apófisis estiloide, ¿sí? Son dos apófisis. Esta gordota que ustedes ven acá, que es la mastoides, y la estiloides que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Un puntito acá, ¿ya? Un puntito acá, ¿se ve, no? Apófisis estiloides, ¿sí? Y apófisis mastoides, la más grandota, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Mastoides y estiloides. Acá miren, apófisis mastoides y apófisis estiloides. Estiloides, mastoides, ¿ya? Estiloides, mastoides. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se llama esa articulación? Miren, casi todas las articulaciones tienen el nombre de los huesos que están ligados, comprometidos. Articulación. ¿Qué hueso es? Temporo maxilar inferior, no, temporomandibular. Ya, temporomandibular. Articulación también conocida como ATM, profe, claro, ATM, articulación temporomandibular, ATM. Esto tengo una fractura en ATM, ya, pero ¿en qué hueso? En el cóndilo de la mandíbula, ya, acá, ¿no? ATM, articulación temporomandibular. Articulación diartrósica, ¿ya? Ya. Entonces, miren chicos, estamos yendo sí por partes, ¿no? Deberíamos ir por partes, sí, pero ya estamos yendo por partes. Ok. Entonces, ya hemos visto huesos de la cara, hemos visto huesos del cráneo, ¿no? Entonces aquí viene la columna vertebral, pues, ¿no? Ya, doctor, aquí viene la columna. Ya hemos estudiado huesos de la columna vertebral, todavía no creo, ¿no? Ya, pero ustedes tienen que ver que la columna vertebral está formada, pues me da miedo esto, ¿verdad? Siento que en cualquier momento se va a ir hacia adelante. Ya, está formado por huesos vertebrales, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuántas cervicales? 7. Los dos primeros huesos tienen un nombre en específico. ¿Cuáles son? Ya, el atlas es uno y el otro es el axis y el atlas. ¿Se acuerdan? El axis y el atlas. Lo que permite el movimiento, pues, ¿se acuerdan o no? El movimiento de lateralidad y de asentimiento, ¿no? ¿Ah? ¿Quién se mueve, el atlas o el axis? ¿Quién está más superficial, el atlas o el axis? El atlas. ¿Quién se mueve entonces? El axis, porque está abajo con su diente del axis, el dientecito del axis. ¿Cómo se llama ese dientecito?
Cuando veamos huesitos vertebrales, ustedes pueden ver que el axis tiene, pues, tiene que tener aquí un apófisis dentoide, se llama, ¿ya? Porque tiene ahí un diente, ¿no? Que sobresale, y ese diente es el que se articula, ¿no? Obviamente en la porción de la cavidad articular del látex. Es decir, este es el látex del látex, que gira, ¿ya? Toda la columna gira en su eje. Es decir, si yo giro, es porque está girando, ¿qué cosa? No se mueve el atlas, ¿ah? Ojo, no es que el atlas se mueva, solo el axis es el que se mueve, ¿ya? ¿Ok? Y para sentir igual, hacia adelante, ¿no? Se desplaza, ¿ok? Hay un ligamento, sí, un ligamento que va a estar formando parte de el sostén. Cuando nosotros lo vamos hacia adelante, hay un límite, ¿no? No es que mi cabeza se vaya hasta abajo, ¿no? Hay un límite, ese es un ligamento que está sosteniendo, pues en este caso. Se llama ligamento intervertebral, ¿ya? Ligamento intervertebral. Ahora, chicos, es importante también mencionar que estos segmentos de la columna vertebral están compuestos por porciones, ¿no? ¿Cuántas cervicales? ¿Cuántas torácicas? 14. 12. ¿Cuántas lumbares? ¿Cuántas sacras? 5. ¿Cuántas coxígenes? ¿Cuántas coxígenes? En total. A ver, sumemos. 7 más 12. 10. 9. Más 5. Lumbares. 24 más 5 sacras. ¿Cuánto faltan? 4 coxígenes. Más 1, son 4 coxígenes. Son 33. Doctor, entonces, a partir de cada espacio vertebral o del agujero transversal, estamos haciendo pues estos filamentos amarillos. ¿Qué son? Esos son nervios espinales. ¿Por qué se llaman así? Porque esta es la espina vertebral. Ahora, ¿por qué se llaman así? Porque también están naciendo también cerca de la apófisis espinosa del hueso vertebral. Ya, muy bien. Estos nervios espinales forman parte pues también del sistema nervioso, ¿qué cosa? ¿Periférico o central? Ya, claro, forman parte de la médula espinal, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí nacen los plexos. Ustedes han escuchado sobre los plexos, plexo cervical, plexo braquial, cada uno con sus ramas, ¿no? ¿Han visto el sílabo que hay plexos o no hay plexos? Porque si los tengo que hacer dibujitos ahí para que hagan sus plexos, sus ramas. Ramas terminales, profundas, mediales. A mí me gusta dibujar. Ya, entonces, siempre hay una equivocación porque cuando hablamos de nervios espinales, vamos a ver que comienzan con la nomenclatura de C1, C2, C3, C4, C5, ¿cierto? Pero en el plexo cervical, todas las ramas superficiales nacen de un tronco espinal. Se llama C1. Ya. Pero doctor, yo he visto que es C8. Si usted dice acá que solo hay 7 vértebras, es C8. Es que acá, en espinales, de las 7 nacen 2 ramas cervicales. Por eso es que C8 se llama. Por eso es que hay C8. Pues no se confundan, ¿ah? No quiero decir que la cantidad de huesos sea equitativa a la cantidad de nervios espinales. Cuando se vemos plexos ustedes se van a dar cuenta. Doctor, pero C8, pero si no hay 8 vértebras, ¿qué es C8? No, pues es que hay una bifurcación a nivel de la última vértebra. Ya, doctor, miembro inferior, ¿no? Ya hemos visto, ya, falta, ¿no?
Parrilla costal. Sí, parrilla costal. No falte mucho como te pueden ¿Por suspender. qué se le conoce como parrilla costal? Porque tiene 3 faltas y ya fuiste. ambas partes bilaterales, ¿cierto? ¿Cuántas costillas Normalmente no lo falta. tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Pero estas costillas a su vez, o estos huesos costales, se dividen también, ¿no? ¿En cuántos? ¿Verdadera, falsa, sí? Flotantes. ¿Cuántas verdaderas? 7. ¿Ya? ¿Cuántas falsas? Oh, yo los estoy escuchando nada más. No sé si es cierto o no. Ya. ¿Cuántas verdaderas? 7. ¿Cuántas falsas? 7. Perdón, ¿cuántas falsas? 7. Ya, 3. ¿Y cuántas flotantes? Ya, ahora sí está bien. Ya. Sí, y las verdaderas pues obviamente tienen la conexión cartilaginosa con el esternón, ¿cierto? Y son verdaderas porque obviamente cumplen una función de protección, ¿ya? Y están articuladas al esternón. Las falsas están articuladas, sí, pero no en el hueso esternal, sino entre, claro, entre cartílago, pues, ¿no? El cartílago de las superiores. Y las flotantes no se articulan. Están flotando, pero están articuladas con un músculo. Un golpe. ¿Cuáles son las más afectadas? La falsa, la flotante. Las flotantes y la falsa, pues, ¿no? Porque obviamente están unidas al cartílago y el cartílago más susceptible a fractura. Ya, muy bien. ¿Cuántos huesos son? 206, ¿no? Seguimos. Ya. Miembro superior. Perdón, miembro inferior. Ya, vemos la porción sacra coxigia que se une pues a dos huesitos pares que forman parte de la cintura escapular, ¿no? ¿Ah? Pelvis. Cintura pelvis. Entonces, ¿qué huesitos son? ¿Qué huesitos son? Pelvis, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver. Y a su vez, como es un hueso par, también está unido por un cartílago. ¿Ok? Ya, muy bien. Y que también se divide en 3 partes. Isquion, pubis, ¿no? Ilion. El hueso pélvico, ¿ya? Hueso pélvico par, ¿cierto? Se articula en su porción arterial, en su porción anterior con el cartílago, ¿ya? A ver, entonces, a su vez, estos se articulan con el hueso más largo. ¿Cuál es? El fémur, ¿no? O el húmero. Fémur. Ya, el fémur. El fémur también tiene su cabeza. La cabeza del fémur que se articula ¿dónde? Cavidad de la pelvis, ¿ya? A ver chicos, entonces no se puede ver más abajo el inferior si no seguiríamos. Pero esto, el miembro inferior lo vamos a ver con más detalle, creo que es la tercera, no, la cuarta semana del miembro inferior, ¿ya? Cuarta, porque la segunda estamos viendo el sistema esquelético. ¿Qué cosa? Miembro superior. Eso es lo que estamos viendo la segunda semana. La tercera viene músculos. Huesos de articulaciones, ¿sí? Y músculos, ¿ya? Entonces, hay que darle mucho énfasis a esto, ¿ya? No hay que irnos tan abajo, porque obviamente eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, si yo les digo lo de abajo, ustedes una volada. Vamos por parte, ¿ya? Ahora, es importante mencionar, chicos, en fisiología, porque esto es estructura y función, no solo es estudiar sus partes, sino saber su función. Habíamos dicho que para que los huesos se formen, existen 2 formas de formación ósea, ¿no? ¿Cuáles son? Existen 2 procesos de formación ósea, ¿cuáles son?
hablando ya del proceso embrionario. Y post nacimiento también hay un proceso de formación ósea. ¿Cuáles son? Endocondral e intramembranoso. O sea, los huesos se forman por dos procesos: formación ósea endocondral y formación ósea intramembranosa. ¿Cuál es la diferencia? Que los huesos largos se forman ¿por qué proceso? ¿Intramembranoso o endocondral? ¿Cuál es la diferencia, doctor? No entiendo. ¿Intramembranoso, endocondral? No entiendo. Es que la endocondral se define pues por láminas, que luego se forma la epífisis, diáfisis y metáfisis. La proliferación de tejido, es decir, ¿no? Dentro de la etapa endocondral se divide, se difumina en 3 láminas. Epífisis y diáfisis van creciendo las células y va alargándose, ¿no? Por eso es hueso largo. Y intramembranosa, dentro de la membrana, ¿qué cosa? Prolifera tejido fumoso, compactos. Entonces, dicho esto, endocondral, intramembranoso. Cráneo, son diferentes tipos de huesos, ¿cierto? Huesos esqueléticos, huesos planos, ¿ok? Ahora, es importante también mencionar, chicos, que el crecimiento óseo está dado, ¿no?, por diferentes tipos de células. Células específicamente sanguíneas. Si yo hago un corte de este huesito, un corte transversal, podemos observar qué cosa. La médula ósea, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que la principal médula ósea que ustedes conocen es la médula ósea roja, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra? ¿En la diáfisis, metáfisis o epífisis? ¿Y en la diáfisis qué se encuentra? ¿La médula ósea? Amarillo, que es el tejido adiposo, es tejido graso, ¿ya? Y la médula ósea roja es la que induce al crecimiento de células hematopoyéticas. Ya, Mario, doctor. Células hematopoyéticas. Hema viene de sangre, ¿no? Y eritropoiesis es el significado de formación de nuevas células sanguíneas, ¿cierto? Entonces, en la médula ósea roja se va a formar ¿qué tipo de células sanguíneas? Los famosos glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. ¿También se van a formar plaquetas? Sí, también. Ya. Es esencial porque regula la homeostasis, sí, ¿no? Y también ayuda al sistema cardiovascular, pues no la presión sanguínea y todo eso. Si hay una deficiencia de producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea roja, podríamos estar hablando de ¿qué enfermedad? Ya, en los glóbulos rojos, ¿qué hay? Para que transporte oxígeno, ¿qué necesita? Y si hay déficit de glóbulos rojos y de hemoglobina, ¿qué hay? Anemia. Entonces, se dan cuenta que es esencial conocer pues esa fisiología, ¿no? La fisiología del sistema, ¿ya? Un remember. ¿Con cuántos huesos está formado la cintura escapular? ¿Con cuántos huesos está formada la cintura escapular? Tres. ¿Cuáles son? Húmero. En su porción anterior, el hueso transversal que se encuentra a nivel de la cavidad torácica superior, a nivel de la primera costilla. Húmero. La clavícula. Hueso delgado, ¿no? Ya, perfecto. En su porción posterior, la escápula, también llamado omóplato.
la porción lateral de la cavidad torácica, el húmero. ¿Ya? El húmero. ¿Ya? Muy bien. Estas se articulan a su vez ¿con qué huesos? Se articulan con el esternón entre sí, ¿ya? ¿Y con quién más? Con músculos, ¿ya? Con músculos, nada más a ojo, en su porción anterior solo se articulan con el esternón, ¿no? Pero en su porción posterior se articulan entre sí, más no se articulan con otros huesos. ¿Perfecto? Solo con, están sostenidos. La clavícula tiene dos extremos, un extremo medial o proximal y un extremo lateral o distal. El extremo medial se articula con la porción de ¿qué porción del esternón? El mango o manurio del esternón, formando la articulación externo, no mango clavicular, no, externo clavicular, ¿ya? Externo clavicular. Entonces, las partes del esternón eran mango, cuerpo y apófisis sifoide. Que es diferente nomenclaturas, y tenemos derecho a confundirnos. La idea es que ustedes sepan diferenciar esa equivocación del doctor, ¿ya? O sea, ustedes tienen que decir, doctor, usted se ha confundido. Sí. Sí, claro, yo me he confundido, tengo derecho a confundir. Ya. Extremo distal. Carilla articular del extremo distal de la clavícula se articula con la carilla articular del acromión, formando la articulación acromio clavicular. La cavidad glenoidea de la escápula se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación gleno-húmero. Chicos, hasta ahí vamos a avanzar con la clase de hoy, ¿ya? La próxima semana, por favor, vengan estudiando cintura escapular y miembro superior, ¿ya? Miembro superior, o sea, ya ustedes ya tienen que saber todo lo que es miembro superior de las articulaciones anatómicas.